también antiguo el comentario, el lobo del hombre, ¿no? Hobbes. Claro, es cierto. Así que estamos en comunicación con Eduardo Chávez Molina, que es miembro del Instituto Gino Germani, es docente universitario de la Facultad de Ciencias Sociales y es doctor en Ciencias Sociales y es un especialista en el tema de desigualdad y movilidad social. Buenas tardes, Eduardo, acá estamos con Fernando y muy contentos de tenerte aquí en el micrófono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana y Fernando, también lo mismo. Gracias por llamarme. Bueno, al contrario, un gusto. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poquito los comentarios que hicimos. Teníamos ganas de conocer tu opinión con respecto a ciertos acontecimientos, más allá de lo, digamos, más allá del titular policial. Nos interesa tu mirada amplia como especialista en el tema de desigualdad, a la luz de los hechos que han ocurrido estos días con la muerte de un ladrón. Sí. Bueno, pensándolo en el caso argentino, ¿no? La desigualdad cruza muchos elementos en los cuales uno puede distinguir esas situaciones, ¿no? Porque la desigualdad, fíjense que es bastante paradojal en su forma de observación, porque en general uno puede decir esta persona es más pobre que la otra, ¿no? Pero es más complicado decir esta persona es más desigual que la otra. Entonces en ese contexto, bueno, la desigualdad es más bien un término relacional que uno intenta describir, analizar, dar cuenta de esos fenómenos, y no necesariamente son los coeficientes de Gini, ¿no? Que los economistas nos inundan con ese tipo de información y así sabemos si estamos más o menos desiguales que con respecto al mundo. En general la desigualdad tiene varios formatos de debate, de discusión, ¿no? Hay algunos que acentúan que las desigualdades son condiciones, atributos de las personas, y otros que plantean que las desigualdades son más bien relacionales, de cómo los individuos se organizan y estructuran sus condiciones de vida de acuerdo al sistema productivo o de acuerdo al mercado, ¿no? Y la desigualdad obviamente genera expectativas, que ese es el gran tema, ¿no? Porque en base a las expectativas, la desigualdad estructura, sobre todo quienes mejor se benefician de los procesos de distribución de riqueza, estructuran determinadas condiciones de vida, estilos de vida, que sectores subalternos o jerárquicamente posicionados en la estructura social tienden a replicar, ¿no? Entonces, en general la desigualdad increíblemente está muy acompañado a estos procesos de violencia, claro, o a procesos de delincuencia, a procesos de la búsqueda de enriquecimientos o atributos por cualquier medio, ¿no? No es solamente no es solamente condiciones de pobreza, no es solamente condiciones de búsqueda de alimentos, sino que también es esa búsqueda de estatus inmediato, ¿no? Algo parecido es la corrupción, ¿no? La corrupción también es eso. ¿La corrupción qué es, a fin de cuentas? Es un proceso de enriquecimiento rápido, ¿no? Claro, en el otro segmento, ¿no es cierto? Claro, y bueno, y en el tema de la delincuencia, obviamente, o sea, hay muchas facetas, pero en general es esa búsqueda, ¿no? Justamente de lo que constituye un placer, o lo que constituye socialmente un placer material, ¿no? Es decir, se roba para tener tales zapatillas, se roba para tener tales medios dentro de la casa, ¿no? Pero que no emanan de condiciones previas, sino que emanan de cómo las clases dominantes, las clases principalmente las que poseen mayor riqueza, estructuran cuáles son los parámetros de vida óptimos. Claro, porque incluso estas clases privilegiadas son las que determinan cuál es el parámetro o el estándar de, entre comillas, de pertenencia, ¿no es cierto?, claro, de pertenencia social. Claro, fíjense la propaganda lo habrán visto ustedes estos días, los meses pasados, la propaganda de un automóvil, ¿no? Sí. Que hacía referencia al mérito. La meritocracia, claro, claro. Sí. Fíjense, o sea, ahí hay un gran problema, primero de decirte, bueno, si sos eficiente, si te esforzás, vas a obtener este tipo de privilegios, ya no derechos, privilegios, es el acceder a un automóvil en óptimas condiciones. Y olvidándose además que las situaciones meritocráticas se basan primero en condiciones, no todos, y además la meritocracia
está vinculada a las oportunidades, y no toda la población en sociedades tan heterogéneas como las nuestras tiene las mismas oportunidades. ¿Bien? Porque yo puedo decir, vengan a estudiar, por ejemplo, a la universidad pública, pero que después cuando hago un análisis de clase de quiénes son los que se insertan en la universidad pública gratuita, no todos pueden, porque hay límites previos, ¿no? Que tienen que ver con condiciones de vida, condiciones alimentarias, condiciones educativas, etcétera. Entonces esa idea de meritocracia esconde un profundo condimento de desigualdad, ¿no? Y lo que es peor, que en este caso se constituya gente profesional que te haga una propaganda con ese tipo de interpretación de la vida social, ¿no? Sí, yo creo que también está dentro del contexto así revulsivo que se está viviendo en este momento, ¿no? Sí, obviamente. Como bueno, también sí. podríamos comentar el libro que se publicitó esta semana, que fue escrito por una diputada con respecto a cómo conseguir una mucama, ¿no? Es decir, eso es violencia, no tiene otro nombre. Claro, y no era solamente cómo conseguir una mucama, sino que cómo lograr que esa mucama no se vaya a los 7 días. Claro. ¿No? Sí, no, obviamente es paradigmático en ese sentido. En un contexto muy particular, porque Argentina desde el año 2004, cuando se implementan las políticas de protección laboral del empleo doméstico, impactó fuertemente, ¿no? Si uno se compara en términos regionales, ¿no? Que después podemos hablar de otros casos, pero sí, cuando uno compara el nivel de formalización del empleo doméstico argentino, sobre todo a partir de las leyes 2004 y 2009, que alcanza más o menos el 25% de las mujeres que realizan empleo doméstico, ¿no? Que se encuentran en blanco, aumenta mucho con aquellas mujeres que solamente tienen un solo patrón y trabajan más de 30 horas, que ahí el blanqueo casi llega al 50%, pero si uno lo compara en términos regionales con toda América Latina, sí, es impresionante, ¿no? Es impresionante el nivel de formalización, o sea, imagínense Brasil, Chile, México, solamente comparar el nivel de blanqueo del empleo formal, el nivel de formalización del empleo doméstico llega apenas al 5%, para que tengan una idea, ¿no? Sí, porque sí. muchas veces uno pierde el punto de referencia de Argentina, ¿no? Es verdad. ¿No? Nos comparamos con Finlandia y nos olvidamos que estamos en América Latina. Claro, sí. Eduardo, también hemos visto en esta semana que se dieron a conocer se dio a conocer el índice de desocupación que trepa el 10%. Sí. Lo que nos preocupa acá con Fernando es que se trata de el empleo registrado. ¿Cuál es tu información, tu mirada, tu percepción, tu conocimiento con respecto a la legión inmensa de personas que tienen trabajos no registrados? Uh-huh. Bueno, ¿A cuánto podría ascender esa cifra alarmante del 10%? Que es un poco lo que pensaba el ministro de Trabajo, ¿no? ¿Te acordás hace unos meses atrás? Bueno, nos teníamos que empezar a preocupar cuando el índice tuviera 2 dígitos. Claro. Bueno, esa tasa de desocupación que registra la encuesta permanente de hogares, vía INDEC, es una formalización de medir el empleo que se hace tanto en la Argentina como en China, como en Estados Unidos, como en Alemania. ¿Se entiende? O sea, en todos los países se ha adoptado el mismo formato de medición de empleo. En el caso argentino mide el desempleo tanto en las personas que están registradas como en las no registradas. ¿Bien? Ajá. O sea, los asalariados en blanco como asalariados en negro, como en patrones que pagan sus impuestos, como en patrones que no pagan sus impuestos. ¿Están todos incluidos, decís, Están Eduardo? todos incluidos. Uh-huh. Esa desocupación abarca más o menos el 10%, pero recuerden que los problemas de empleo no es solamente la gente que está desocupada, sino que también la gente que está subocupada, es decir, la gente que trabaja menos horas y quisiera trabajar más, o la gente que está ocupada plenamente pero está en condiciones, ¿no?, de pauperización o de precariedad absoluta. O de precariedad, y que también presiona el mercado de trabajo. Recuerden que en el mercado de trabajo presiona no solo el desocupado, sino que también el subocupado y el ocupado que quiere cambiar de empleo. Claro. Entonces ahí sí los valores se te van más arriba. De todas maneras es un proceso de elevada desocupación, ¿eh? Es sintomático. A pesar de que lamentablemente, y esto yo lo he dicho cada vez que me han entrevistado, los registros de condiciones de empleo, los registros de condiciones de pobreza en el país, la forma de registrarlo ha empeorado en vez de haber mejorado, más allá de, a mi entender, equivocado camino que realizó el gobierno anterior de haber intervenido el INDEC a partir del año 2007. Pero esto es tan malo como lo anterior, ¿se entiende? Porque no tenemos información fehaciente, más allá de los relevamientos propios que puede hacer un instituto académico, como puede ser la UBA, Instituto Gino Germani en el caso nuestro, la Universidad Católica en el caso del sector privado,
pero es ante la ausencia o falencia del sector público de suministrar datos que puedan tener más certeza, porque son los únicos que tienen una cobertura total que nosotros no tenemos por el costo, ¿no? ¿Es una falla metodológica o política? Las dos cosas, las dos cosas, ¿no? Metodológica en el sentido de que los que están actualmente que están revisando los datos anteriores, y política porque no se atreven a dar los valores de pobreza, bien, y esos valores los tienen, esos valores están, bien, pero no nadie tiene acceso. Y recuerden este siguiente dato: el gran problema del INDEC en 2007, ya que, bueno, vuelvo a ese tema, ¿no? 2007 fue la transformación de la metodología del cálculo del IPC, que distorsionó todo el resto. Pero no hay una sola acusación sobre la encuesta permanente de hogares y más de 2.000 encuestadores que hayan acusado alguna vez que se les manipularon los datos. Porque recuerden que el encuestador de la EPH no solo pregunta, carga sus datos. Claro. Y puede verla a través de su base de datos. Bien, pues hay cosas que por ahí la gente no sabe. Claro. No hay ninguna acusación de que se hayan malversado esa información. Por lo cual, y la EPH ha seguido continuamente realizando sus encuestas este año, ¿no? Por lo cual esos datos están, pero no se atreven a darlos. Claro. Bien, por eso la Universidad Católica, como el Gino Germani, entre abril y mayo, bueno, fuimos actualizando valores, pero en base a nuestras propias encuestas. Claro. Fernando, ¿le querías hacer una pregunta a Eduardo? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, he leído varias cosas de las que has publicado o entrevistas y creo que tenés una preocupación que yo comparto acerca de, y acaba la pregunta, ¿cómo ves el tema de la relación de la sociedad con el Estado en el tema del trabajo cuando no está encausada de manera institucional, sindicalizada, por ejemplo, y el resurgimiento, que quizás se dé o quizás no, acá viene tu parte de análisis en la pregunta que te voy a formular, de los movimientos sociales? Bien. Bueno, hay un sector no menor de la población que efectivamente realiza actividades laborales sin protección, ¿no? Sin protección estatal, me refiero el que trabaja en negro. Sí. Bien. Ese sector, tal vez, si uno mirando haciendo una mirada estadística de lo que fueron el gobierno anterior, tal vez fue el sector que menos ganó, ¿no? En relación a los asalariados. Pero sí hay una fuerte distancia, y eso tiene que ver con la heterogeneidad estructural argentina, una fuerte distancia entre los ingresos y la protección de los empleados formales en comparación con los informales. Los informales, efectivamente, en este proceso de ajuste, ¿no? de ajuste vía tarifas, ajuste vía inflación, ajuste vía devaluación del peso, son los más afectados, ¿no? Efectivamente son los más afectados. Y no por casualidad, vuelve a replicarse un proceso de autoorganización de estos sectores, ¿no? Que empieza poco a poco, pero Argentina tiene esa capacidad, ¿no? Que uno puede hacer una revisión histórica, tiene esa capacidad continua de generar organizaciones, y habría que buscar cuál es la génesis, ¿no? Pero y se ha analizado poco, ¿no? Esa capacidad del argentino de organizarse, siempre, sí, ¿no? Piénsenlo ustedes, ¿no? En un barrio, desde un club de tango hasta un partido político. Una escuela, por ejemplo, la escuela de Colombia, que conversamos hace unos meses contigo. Claro, exacto, ¿no? Las cooperadoras, las comisiones dentro de las cooperadoras, los clubes deportivos, ¿no? Una cosa es impresionante. Entonces uno, ¿qué empieza a ver ahora? Por ejemplo, no sé si han visto una serie de organizaciones, de cooperativas, de trabajadores informales, que empiezan a organizarse justamente en pos de sus demandas, porque son los más afectados además de este proceso de crisis, ¿no? De una crisis económica, ¿no? Generada por prácticas políticas, ¿no? O sea, principalmente, y eso es lo que se aprecia en la caída de ingresos, principalmente caída de consumo. Sí, nunca tan pero claro es el sector como más afectado, ¿no? Con una tradición, si uno lo compara con los trabajadores formales, y respondiendo a Fernando su idea de relación con la sociedad-estado, los formales en general siempre tienen un vínculo más fuerte, ¿no? Por los sindicatos. Sindicatos más burocráticos, menos burocráticos, pero en general tienen una relación fuerte, son expresión política, expresión social. Pero los informales no.
tienen menos capacidad de demanda, y en los 90 hicieron su irrupción a través de los grupos piqueteros o los grandes movimientos sociales que fueron los 90. Y hoy en día sus organizaciones son mucho más sólidas que las que eran en la década del 90, entonces recién aparecen, no sé si ayer lo contemplaron o leyeron, en el marco de la manifestación de la Marcha Federal, no era menor la cantidad de trabajadores de cooperativas, ¿no? De cooperativas informales, no me estoy refiriendo a cooperativas grandes, ¿no? Claro, sí, creo que ese es un poco el valor agregado de este nuevo proceso que se está iniciando, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Eduardo, te queremos agradecer. No sé si Fernando le quiere hacer alguna otra pregunta más. No, a mí lo que me choca un poco a veces cuando leo y escucho a la gente hablar sobre la ausencia del Estado. Creo que esa palabra ausencia del Estado habría que desterrarla incluso de los análisis sociológicos, claro, porque totalmente. El Estado siempre está, por acción u omisión siempre está. Exacto, sí. Es objetiva su análisis, Fernando, porque efectivamente cuando el Estado no quiere estar, no está. Bien, es una práctica, y cuando quiere estar lo hace. Es el formato de intervención estatal, no es que no esté, no es que sea ausente, ¿no? Sino que es donde morigera o donde presiona y donde no presiona. Sí, es siempre que pone las reglas del juego. Exacto, y eso cambia. Yo creo que una cosa importante, en general eso lo analizan más los que se dedican a la sociología política, ¿no? O politólogos. Lo que ha mostrado las últimas décadas en Argentina, o sea, o el presente siglo, es la importancia del control del Estado, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo, o sea, sí, ahí es creo... más claro que esto no, o sea, hay referencia empírica, te diría un sociólogo, ¿no? Sí, incluso que intenta medir la sociedad, ¿no? Como para despedirnos, dejar la idea de que el Estado es una institución que está evolucionando. Y bueno, vamos a ver de qué manera los actores sociales, los actores políticos están o podemos ir delineando otro tipo de Estado, ¿no es cierto? Darnos el Estado que realmente necesitamos para la evolución, para el progreso y en definitiva algo muy simple, para la felicidad del ser humano. Totalmente, porque esa es la búsqueda continua de todos nosotros, ¿no? De nosotras y nosotros. Así es. De la búsqueda bajo formatos de felicidad que tampoco son homogéneas, sino que son diversas, ¿no? Diversas, sí. Bueno, Eduardo, como siempre es un gusto conversar contigo. Probablemente, bueno, en el futuro podamos tenerte aquí en el piso y hacer un diálogo un poco más prolongado. Dale, yo encantado que nos inviten. Recuerden que yo en general siempre hablo no solamente a título personal, sino en base también a nuestros proyectos de investigación y a nuestra investigación continua que tenemos en el Instituto Gino Germani. O sea, no es solo a título, sino que también es en el marco de nuestras propias investigaciones, un equipo grande que tenemos ahí, ¿no? Sí, por eso es muy interesante escuchar tu opinión y tu mirada. Muy agradecido, muchas gracias de este contacto. Muchas gracias a Eduardo. Ustedes, y obviamente si me invitan al piso ahí voy a estar, Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, abrazo a un ustedes. abrazo y muchísimas gracias. Gracias, chao, hasta luego. Hasta luego. Vamos a un temita musical y continuamos, Fernando. Bueno.